TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras presenta Economía y Cultura con Segisfredo Infante. Muy buenas noches, este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional en la frecuencia del 10 todos los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del mundo según las coordenadas geográficas y los usos horarios donde ustedes habiten. Pues bien, este día, esta noche y esta madrugada hemos traído a ustedes un importantísimo tema histórico-cultural que hemos bautizado el Estado de Israel antiguo y moderno. Y para hablar de la antigüedad y de la modernidad de Israel, hemos invitado a dos personas singulares de la comunidad hebrea de Tegucigalpa. Y son, pues, mis amigos don Bernardo Gorgún Pinel, Pineda, representante de la comunidad hebrea de Tegucigalpa. Tengo entendido que es rabino también. No es rabino. No. Hago los rezos, pero no soy rabino. No es rabino. Don Rolando Valladares Arias, también directivo de la comunidad hebrea de Tegucigalpa. No sé si es rabino. No, tampoco. Pero aquí los podemos bautizar como rabinos. Bueno, algunos se llaman así. Pues, sí, ¿verdad? Sí, rabino, pero bueno, yo hay que sacar un título. Bueno, y les damos la más cordial bienvenida a su programa. Gracias. Su programa Economía y Cultura. A don Bernardo ya lo he tenido un par de veces acá. A don Rolando es la primera vez. Esperamos que lo tengamos de nuevo en el futuro. Bien. Desde el mismo momento en que una comunidad cultural sedentaria o semisedentaria se transforma en una pequeña civilización, edifica de hecho los primeros cimientos de su Estado. Por eso el abordaje relacionado con el milenario pueblo hebreo necesariamente conecta con los emplazamientos urbanísticos en el monte y desierto de Hebrón, es decir, el reino judío del sur o reino de Judá, y con los emplazamientos urbanísticos israelitas o reino de Israel, hacia el norte, colindante con los montes de Golán, y la ciudad sagrada de Salem, también Jerusalén, bajo el reinado del poeta salmista David, en el centro unificado de los dos reinos. Es decir, Jerusalén quedaba en el centro del reino de Israel al norte, el reino de Judá hacia el sur. Esto muy poca gente lo sabe, incluso no lo saben ni los buenos lectores de la Biblia. El enfoque de esta noche puede ser religioso, según las visiones de nuestros invitados, o eminentemente histórico-arqueológico. Pero aparte de todo esto, el programa de Economía y Cultura le interesa la gran proyección humanística, talmúdica, literaria, cabalística y filosófica del pueblo judío en la diáspora universal, lo mismo que los grandes aportes científicos en el curso del siglo XX. Queridos amigos, este programa es suyo, cualquiera de los dos puede empezar. ¿Y la carta? Por donde quiera comenzar. No, la carta la dejamos a mitad del programa. Okay. Sí. Muchas gracias, es un gusto estar con usted otra vez. Llama la atención, nos dicen judíos, somos judíos y lo expresamos con orgullo, pero nacimos del patriarca Abraham y cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, nos decían hebreos. Cuando sale el patriarca Jacob y tiene un enfrentamiento con un ángel y le dice, a partir de esta fecha te vas a llamar Israel. Entonces nos llamaron israelitas. Como usted dijo, se dividió, después del rey Salomón, sus hijos dividieron en el reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Israel se separó y apropiadamente no fue el hijo del rey Salomón. La cosa es que el reino de Israel fue capturado por los sirios, desapareció, solo quedó el reino de Judá. En el reino de Judá había gente que amaba su religión, amaba su libertad, fueron invadidos por los babilonios, después por los griegos, después por los romanos, y con todo el mundo tuvo problemas en esa pequeña tierra llamada Israel. Los romanos estuvieron tan bravos
en la última rebelión que decidieron exiliar a todo el pueblo de Israel, sacarlo en el año 70 después de la era común, salieron y ahí está grabado en el Arco de Tito, donde van, después de que ellos destruyeron el templo de Salomón, y van cargando la menorá o el candelabro, y salieron del reino de Judá. Por eso nos dicen judíos, porque somos el remanente del reino de Judá. Eso es, somos hebreos, somos israelitas y también somos judíos. Sí. Las tres cosas. Muy bien la aclaración. Muy bien la aclaración. No sé si nuestro amigo Valladares Arias quisiera hacer un agregado a esta introducción. No, efectivamente, yo creo que la historia del pueblo de Israel pues, es una historia interesante. Sale de la ciudad de Ur, Abraham, y el Eterno, nosotros le llamamos el Eterno, Dios, lo podemos llamar, viene y le dice, sal de esta tierra, a la tierra que yo te daré. Y entonces, desde ahí empieza Ur, es una ciudad en Babilonia, que está totalmente corrompida. El rey que está reinando en ese momento es Nimrod. Y entonces viene y Nimrod, los astrólogos, porque la astrología ahí estaba muy desarrollada, le habían dicho a Nimrod que alguien le iba a quitar el reino. Y entonces le dicen que esa persona que le va a quitar el reino es Abraham. Entonces Abraham sale, por una parte porque el Eterno le dice, sal de esta tierra, a la tierra que yo te daré, y le da una promesa realmente maravillosa. Y una vez en el camino, viene Abraham y dice, bueno, pero si yo no puedo tener hijos, ni mi mujer, porque se daba cuenta que no podía tener hijos. Y entonces el Eterno le dice, no importa, vas a ser, dice, padre de muchas naciones. Y sobre ti serán benditas muchas naciones. Los que te bendigan serán benditos y los que te maldigan serán malditos. Los sefardíes hicieron una cancioncita, solo la voy a tararear, precisamente sobre el rey Nimrod. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en la judería que habría de nacer. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Eso es de la cultura española, judeo-española. Ladino. Nacido de ladino, el español, el judeo-español, los judíos sefarditas, o sefardíes, depende quién lo diga, hicieron una mezcla del español antiguo, que ni siquiera es el de castellano o de Castilla, es un español antiguo más apegado al latino, junto con palabras hebreas. Y eso creó le dicen ellos, se le llaman judeo-español, pero cuando se encuentran uno a otro, ¿hablas ladino? Sí. Es interesante porque los indios a los criollos les decían ladinos, los indios nuestros aquí en Honduras. Entonces, ¿hablas ladino? Lo mismo pasó, el mismo efecto pasó con los judíos de Alemania, que crearon el Yiddish. 60% alemán, 10% hebreo, 10% eslavo, de tal manera que era un idioma que un judío se movía de un lado para otro. Sí. Y se podían entender. Tan interesante. Yo le pregunté a alguien en Jerusalén que si hablaba español, no sé, si hablaba castellano, no, me dice, yo no hablo castellano, me dice. Españolit. Yo hablo ladino, me dice. ¿Ladino? Bueno, entonces hablemos en ladino, le dije yo. Pero nos vamos a una breve pausa comercial rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su sofá, de su hamaca, de su petate, porque ya regresamos.
Muchas gracias por continuar con Economía y Cultura, su programa favorito de TEN Canal 10 los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del mundo según las coordenadas geográficas y los usos horarios. Estábamos hablando extracámaras aquí con unos amigos de la comunidad hebrea de Tegucigalpa. Les contaba que cuando yo era muchacho me puse a leer un libro de Ur, Ciudad de los Caldeos, una investigación arqueológica que se hizo en Ur. Y entonces yo hice mis propios cálculos de más o menos la época del padre Abraham. Yo decía 1900, por ahí, antes de Jesucristo. Y luego pues lo traslado mentalmente a Hebrón. Y en Hebrón se instala. Pero hay una cosa curiosa que siempre he querido preguntarle a alguien que sepa de estos asuntos. Es que en Salem, hoy Jerusalén, está Melquisedec, que es un sacerdote que adora al Dios único. Para mí, en un primer momento, Abraham es el que ha recibido la revelación del Dios único, universal. Desde mi punto de vista, desde mi percepción limitada. Estaban los zoroastros también, que también eran monoteístas. Pero los zoroastros son posteriores, en términos cronológicos. Los zoroastristas sí, son posteriores. No están antes de 1900. Los zoroastristas. Tenía entendido que estos estaban antes. Ellos exageran, pero no hay evidencias. ¿Cuál era lo que usted más o menos quería? Sí, ¿de dónde aparece Melquisedec? Sí, bueno. Como un sacerdote de Salem. Es que Melquisedec dice que era un sacerdote del Altísimo. Melquisedec. O Melquisedec o Melquisedec era un sacerdote del Altísimo. Lógicamente, Abraham sale de Ur, pero en Ur no quiere decir que solamente Abraham es como que tenía la revelación. Posiblemente había otras personas que podían tener algún conocimiento, ¿verdad? Del Eterno, ya como dice Bernardo, algunos grupos que ya sabían que inclusive en el antiguo Egipto hubo uno de los, el faraón Akenatón, pero es de 1300 y pico. Hablaba ya también de esas cosas, pero eso fue un poco después. Sí. Pero Melquisedec puede ser que él haya tenido este conocimiento, esta revelación de alguien, de que estudiaban ya las cuestiones espirituales fuertes, y entonces se da cuenta de que existe este Dios único del que posteriormente Abraham sale, ¿verdad? Porque Abraham sale de un lugar que eran idólatras, sí, ¿verdad? Y ya viene con toda esa cuestión de esa idea, de ese Dios único. Inclusive se cuenta una historia que dice que el papá de Abraham vendía ídolos. Sí. Y entonces tenían los ídolos ahí y le dijo uno de esos días, el papá de Abraham le dice, cuida estos ídolos que voy a salir. Y entonces viene Abraham y cuando llega el papá, ¿verdad? Viene todos los ídolos, se los rompió porque él no creía en la idolatría. Y entonces cuando viene el papá y le dice, oye, ¿qué pasó con estos ídolos que están todos rotos? Y entonces le había puesto uno de los más grandes con un palo y le dice, fue este. Solo ese dejó con un palo. Con un palo. ¿Y qué pasó? No, los destruía todos. No seas tonto, Abraham le dice, ¿crees que yo soy, le dice, un idiota? Vos los quebraste, que no sé qué. Le dice, sí, le dice, pero es que no hay que creer en ídolos, hay que creer en un solo Dios. Ahora viene otra pregunta anexa a la anterior.